pregunta: ¿cuáles son los retos de la liberación jurídica del aborto en Latinoamérica? Básicamente quiero compartir con ustedes algunas interrogantes y preguntas que nos estamos planteando académicos y activistas interesados en pensar la liberalización de un tema que consideramos importante en una agenda regional que tenga en cuenta la dimensión reproductiva de la justicia como una dimensión central para la vida de varones y mujeres en la región. ¿Por qué la liberalización? Básicamente porque la realidad de la práctica del aborto en nuestros países, en muchos de nuestros países, refleja prácticas injustas que descriptivamente simplemente condenan a las mujeres a veces a ser madres cuando no lo desean o no lo planificaron, otras veces al riesgo de un aborto clandestino en proporciones importantes, como sabemos, en muchos países de la región. En otros casos también las condenan a la muerte, como sucede con algunas mujeres que en nuestra región en proporciones altas se mueren por razones que no les hubieran causado la muerte en los países centrales. Y también, por supuesto, a un grupo menor, pero también relevante, de mujeres cuando las invisibilizamos como ciudadanas. La penalización fuerte que existe en algunos países de la región las condena a procesos penales que a veces incluso terminan en condenas. Entonces, esa es una de las razones descriptivas por las cuales algunos académicos y activistas pensamos que es necesario hablar sobre este tema de liberar, y muchos otros además pensamos que esa deliberación necesariamente nos va a llevar a una liberalización de las normas que rigen en muchos de los países de la región. Y por supuesto que hay otra dimensión importante, simbólica, de esta discusión, que tiene que ver con lo que esa penalización y esas consecuencias de la penalización representan en la vida y en el estatus de las mujeres como ciudadanas en nuestra región, como ciudadanas, como madres, como personas libres e iguales en múltiples dimensiones. Cuando uno mira las experiencias comparadas de reforma y de liberalización de las reglas jurídicas sobre aborto en el mundo, ve que esos procesos fueron procesos que pueden observarse en distintas dimensiones, y el ejercicio que me interesa compartir con ustedes hoy aquí es un ejercicio comparado en el que me voy a concentrar en dos aspectos desde los cuales se puede observar la reforma jurídica del aborto en el mundo, aunque creo que esas reformas jurídicas también se entienden mejor si uno las mira en estas cuatro dimensiones que propone la diapositiva. En todas las reformas jurídicas que conocimos en los países centrales a partir de fines de la década del 60, con intensidad en los 70, en las reformas jurídicas recientes que tuvieron lugar en México, en la Ciudad de México y en Colombia, que son reformas incipientes que todavía están en un proceso de implementación complejo, y en algunas iniciativas incrementales que se están dando en la región. En todos esos casos esas reformas se dan en una combinación de estas dimensiones que, cuando uno las observa combinadas y separadas, ve que son procesos jurídicos diferentes en cada situación concreta de la realidad de un país. Y la propuesta es mirarlo comparadamente para, hacer después ejercicios locales del tipo del que yo estoy involucrada en hacer en la Argentina. Entonces, todas las reformas tienen alguna adopción de un tipo de modelo regulatorio. ¿A qué me refiero por eso? Algún uso diferente del derecho penal, para contrastar dos modelos claros de las primeras olas de reformas. El modelo estadounidense, a partir de Roe vs. Wade, abandona el uso del derecho penal en el primer trimestre o en el embarazo temprano. El modelo europeo, liderado por Alemania, Gran Bretaña, etc., mantiene durante una época la penalización del aborto durante los 9 meses, y en nuestra región tenemos combinaciones de esos modelos regulatorios, como ahora voy a presentarles, y estrategias que se encuadran en usos alternativos de esa extensión de la penalización. Todas las reformas usan o reflejan un encuadre argumental diverso. No todas las reformas y las liberalizaciones jurídicas del aborto son otorgadas con el mismo marco conceptual, el mismo marco valorativo, ni tampoco todas esas reformas fueron históricamente reivindicadas en los mismos encuadres normativos. Ahí hay una diferencia importante. Las reformas a veces son reivindicadas desde actores como el movimiento de mujeres, las feministas, los liberales, con demandas de principios encuadradas en ciertos términos, y muchas veces fueron reconocidas por los tribunales o las legislaturas en diferentes términos valorativos. Eso también es una dimensión importante en la que uno puede observar diferencias alrededor de los procesos de liberalización. Las reformas también ocurren en distintos foros. Ocurren a veces lideradas por el movimiento que tiene fuerza en el Parlamento, en otros casos por
por movimientos centrados en la acción de los tribunales constitucionales, las Cortes Supremas. Y entonces esa combinación de dimensiones dejan procesos jurídicos y sociales diferentes. Y por supuesto que en todas las reformas hay combinaciones y alianzas diferentes de los actores que en una coyuntura particular de discusión sobre la liberalización actúan en un proceso de reforma. En este caso me quiero centrar en los dos primeros ejes de la observación de los procesos de liberalización, pero tenemos una mirada más compleja, una mirada que incorpora la dimensión de la práctica, de la estrategia, de los actores jurídicos, necesita por lo menos mirar estos cuatro aspectos y por supuesto complementar la mirada que hace eje sobre el derecho en otras dimensiones culturales, institucionales, sociales. Vayamos a las alternativas de las estrategias regulatorias. Esto me parece que es importante porque permite localizar la regulación actual del derecho en la región y las estrategias jurídicas liberalizadoras, sean o no feministas, sean o no, digamos, progresistas, en distintos ejes de este encuadre. Entonces, por supuesto, uno podría pensar desde una fotografía de lo que son en los libros los regímenes jurídicos del aborto en tres categorías, grandes categorías de modelos de regulación. Las normas que penalizan totalmente el aborto sin excepciones, ejemplos de ese modelo de penalización total son hoy en los libros, porque por supuesto que la disonancia en las prácticas entre los libros y su implementación siempre es importante. Países como Chile o Nicaragua penalizan en sus códigos penales el aborto. Hay una cantidad de otros países, la mayoría de los países de la región, que penalizan el aborto, pero digamos, con modelos regulatorios diferentes. La mayoría de los países de la región tiene desde principios del siglo, mediados o desde tiempo más reciente, como en el caso de Colombia, un modelo de indicaciones. Ese modelo de indicación establece ciertas causales, el peligro para la salud, la vida, la violación, un diagnóstico de malformaciones incompatibles con la vida. Cada legislación adopta una variedad de estas indicaciones para establecer excepciones a la penalización, pero la penalización se mantiene durante los 9 meses del embarazo. Ese es el caso de Colombia desde la resolución de la Corte del 2006, Argentina desde 1922, Perú, México, los estados que no son, digamos, el estado de la Ciudad de México, y todos estos modelos en los libros reflejan una permisión en ciertos casos para abortar. Ahora, estos modelos también tienen diversidades en su ejecución práctica. Muchos países de la región, Argentina, como les decía, desde la década del 20, tienen en los libros un sistema de permisos, pero una práctica muy restrictiva que en realidad la coloca, en algunos casos, cerca de Chile o Nicaragua. ¿Por qué? Porque las indicaciones no están accesibles en el sistema de salud. O los tribunales además restringen su acceso particularmente. Y, digamos, en la vanguardia de los procesos de liberalización uno puede ubicar a la Ciudad de México desde hace muy poco tiempo, Puerto Rico y Cuba, los países de la región que abandonaron el uso del derecho penal en el primer trimestre del embarazo o el embarazo temprano, según como cada país definió ese plazo de permisión. Ahora, las estrategias de liberalización en la región tienen en cuenta estos diferentes modelos y no solo tienen en cuenta cómo están escritos esos modelos de restricción del acceso al aborto en esta gradación de permisiones, sino cómo son las prácticas. Y entonces, lo que me parece importante describir es que las discusiones sobre liberalización se dan en distintos encuadres según las realidades escritas y prácticas de la penalización del aborto, que es una regla en la mayor parte de la región. Entonces, en las sociedades donde el texto del Código Penal refleja una penalización total, muchas de las acciones y de las discusiones de avance en esa penalización están encuadradas en la pregunta sobre cómo moverse del primer cuadro de la estrategia, en lo que sería una estrategia 1, para terminar con la penalización total. Históricamente la discusión sobre la liberalización del aborto suele darse a todo o nada. Bueno, en los últimos 10 años aparecen ciertas estrategias más moderadas y no todas las discusiones locales están proponiendo saltar a esta última opción que es la histórica, digamos, de despenalización en el aborto temprano.